Muy bien. Em, entonces, hemos comenzado hace 3 domingos hace 2 domingos atrás, con 3 domingos, hemos saltado al Evangelio de Lucas para exponer una porción del Evangelio de Lucas y nos vamos a quedar ahí por un buen tiempito, por un tiempito. Yo le recomiendo que la próxima semana usted pueda estar también en la iglesia porque cada semana el Señor, a través de la exposición de su palabra, Él mismo exponiendo su palabra, nos está trayendo manjares maravillosos. Usted se ha dado cuenta, ¿no es así? Pero hace 2 domingos atrás hemos llegado a Lucas y hemos observado desde el capítulo 8, versículo 4, y hemos dicho que pasaremos hasta el capítulo 9, versículo 17. Pero después de seguir observando Lucas, nos damos cuenta que en realidad ese contexto en el cual ahora estamos observando, pues es hermoso y entonces no queremos salir, o al menos mi persona no quiere salir de seguir observando lo que está ocurriendo desde como que estuviéramos poniéndonos un poquito más arriba y ver de manera más panorámica Lucas y observar algunos detalles hermosos que este evangelista, este médico que también se le conoce como el médico amado, cómo es que él ha dejado escrito Lucas de una manera, o su tratado de una manera especial, ¿no? Usando nuestro Dios, su intelecto, su orden, su grado de académico, y entonces ha escrito de una manera que nos está dejando, yo creo, asombrados. He escuchado en la semana eso, ¿no? Cómo es que Lucas, al ser un hombre muy conocedor, culto, al momento de escribir, tiene intenciones, y esas intenciones, cuando comenzamos a ver el contexto de lo que él ha escrito, lo podemos observar. Entonces hemos visto que Lucas nos ordena, nos llama, es Dios quien nos llama a través de Lucas, a obedecer su palabra. No es así, debemos no solamente ser oidores, sino también hacedores. Eso ha quedado bien claro en el primer sermón. Debe ocurrir eso si no estás en una posición muy, pero muy peligrosa, si solamente eres un simple oidor y ahí no hay una respuesta a su palabra. Luego, la semana pasada, nos hemos dado cuenta que así como Lucas nos dice debemos obedecer a su palabra, nos da luego nos da ejemplos de cómo es que cuando Dios habla, en este caso Jesús, Dios, ¿no? En la segunda persona de la Trinidad, Jesús habla, ordena, abre su boca y habla, la naturaleza obedece. Le habla a los demonios le obedecen. Le habla a la enfermedad obedece. Le habla a la muerte, incluso la muerte obedece. ¿Se dan cuenta? Nos llama a obedecer a Dios y Lucas nos muestra ejemplos de cómo es que Dios, cuando habla, todos le obedecen. Es un llamado fuerte de atención para nosotros, porque si el universo entero se alinea a la voz de Dios, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando? Eso también es un serio peligro, porque si nosotros no, al ver la evidencia de que el universo entero se alinea a la voz de Dios y nosotros no lo hacemos, debemos nosotros temblar, porque entonces el Espíritu Santo no está obrando en nosotros y eso sería muy triste. Eso es lo que hemos visto la semana pasada. Entonces tenemos que nosotros creer que Jesús es el Hijo de Dios al ver la evidencia de cómo el universo entero oye su palabra y obedece su palabra de manera inmediata. Eso hemos estado observando la semana pasada. Muy bien, ahora llegamos al capítulo 9, y necesitamos observar ciertas cosas más que están ocurriendo aquí en el Evangelio de Lucas. Así que les voy a pedir que por favor vayamos a Lucas capítulo 9, versículo 1 al 6. Dice lo siguiente: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo:
no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Miren, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Increíble. Muerte de Juan el Bautista ahora. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros decían, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar, porque Herodes había cortado la cabeza de Juan, había mandado cortar la cabeza de Juan, ¿no? La creencia popular para este mes es que el Juan es la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? De ahí viene la tradición. Por eso se le llama San Juan. Pero Herodes él dice, pero yo hice decapitar a Juan. ¿Quién, refiriéndose a Jesús, quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Versículo 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud, que son más de 5,000, ¿no? Y eran como 5,000 hombres, solo hombres, sin contar varones y mujeres. Con todo varones y mujeres, aproximadamente unas 10,000 personas, ¿no? Tal vez más. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. 12 cestas de pedazos. Muy bien, en el capítulo 8 hemos aprendido que Dios revela su palabra para ser obedecida, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Dios revela su palabra, con la parábola del sembrador nos lo muestra. Dios revela su palabra y su palabra debe ser obedecida, ¿ok? Y eso es lo que hace la creación, hemos observado en el sermón pasado. ¿No es así? La creación obedece. Y al hacerlo, nos está llamando a nosotros mismos a obedecer la palabra de Dios. Y ahora Jesús lo que está haciendo es que se encarga a sus 12 discípulos a que salgan y que ellos demuestren realmente a los demás, a la gente, la autoridad de Jesús que Jesús les había dado a ellos. Que demuestren la autoridad de Cristo y Cristo se los había delegado. Cristo les dio la autoridad para que vayan a echar fuera demonios y sanen, ¿no es así? Jesús los estaba enviando como un anuncio público, hermano, invitándolos a los demás a reconocer y decir, estos son los discípulos de Cristo, estos son los que andan con Cristo y están haciendo lo mismo que Cristo está haciendo. Está llevándolos, está invitándolos o está enviándolos a que la autoridad que Cristo tiene y que les ha delegado en este momento a los apóstoles, ellos lo manifiesten a los demás. Eso es lo que está haciendo. Ahora,
lo que pasa, hermano, es que a veces muchos cristianos, y especialmente muchos de aquellos que les gusta el morbo y les gusta el misticismo y les gusta leer las escrituras de manera no responsable, que les gusta coger las escrituras pedazos por pedazos y no exponerlas por completo para poder ver el contexto. La semana pasada hicimos el ejemplo de cómo es entender un mensaje dentro de su contexto. Usted se acuerda, ¿no? Y veíamos que en el ejemplo que hacíamos, si no vemos el contexto, Manuel es un infiel, ¿sí o no? ¿Se acuerdan la semana pasada? Pero el contexto nos lleva a darnos cuenta que Manuel no era un fiel en el ejemplo que hicimos. Si usted quiere recordar, por favor, y no ha estado o conocer ese ejemplito, pregúntele luego a los demás, ¿no? No se vaya a quedar con la idea, Manuel infiel. Otra vez vaya a ver el contexto. En el video mejor. Entonces, este pasaje es un tanto, lo usan muchos cristianos para torcer las escrituras, para confundirse y confundir a muchos, y entonces leen estas instrucciones, escuchen por favor, leen las instrucciones de Jesús a sus discípulos como si fueran instrucciones para nosotros. Ese es el problema. Acérquese una vez más al capítulo 9, versículo 1 al inicio. Habiendo reunido, ¿a quién dice? A sus 12 discípulos. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Espérate, Jesús no solamente tenía 12 discípulos, tenía muchos discípulos que le seguían, pero él había llamado específicamente a 12. No se olviden, conectando esos 12 con las 12 tribus de Israel al final. ¿Sí o no? Del Antiguo Testamento, conectando al Antiguo Testamento, ¿no? 12 tribus de Israel, ahora llama 12 apóstoles. A esos 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Claro, él ya manifestó que tiene ese poder y ahora llama a sus apóstoles y les da autoridad. ¿A quiénes? A sus apóstoles, a sus discípulos. Autoridad sobre los demonios, como él lo había manifestado, y autoridad para sanar enfermedades, como él mismo también lo había hecho. Y luego, y les envió a predicar el reino de Dios y luego a sanar a los enfermos. Pregunta, ¿a quién es que dio esta instrucción Jesús? David. A la gente, a todos sus discípulos que estaban con Cristo, a la multitud que se le había agolpado o a un grupo reducido. Claramente el texto dice a los. Y eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió. Los apóstoles a quienes Cristo llamó, recibieron ese poder de nuestro Señor Jesucristo. No lo recibió nadie más. Y es una instrucción directa a sus apóstoles. La confusión es que muchos leen esto y entonces lo toman como suyo. A mí también, si le instruyó a los apóstoles, a mí también entonces Jesús, que yo soy su discípulo, a mí también Jesús me da la autoridad de echar fuera demonios. Y entonces vemos, con esa pequeña equivocación, tenemos todo el movimiento terrible que hay en estos tiempos. ¿Sí o no? ¿Se lo conoce? Y se presta para sacar dinero a la gente. Porque si yo tengo el poder de Dios para sanar, yo sé que eso es algo que tú quieres. Y si tú lo quieres, estoy seguro que estás dispuesto a hacer cualquier cosa para sanarte, para que yo, a través del poder que Dios me ha dado, ponga mis manos sobre ti, ore, y tú te sanes. Y entonces, como sé muy bien que tú tienes deseo de sanarte, porque ¿quién quiere estar enfermo, hermano? Levante su mano, ¿quién quiere estar enfermo para orar por él, verdad? Por estar queriendo cosas que no debe. Pero, ¿quién no quiere ser sanado? Entonces, yo puedo usar ello, tu deseo de ser sanado, y entonces comienzo a manipularte. ¿Quieres ser sanado? De acuerdo a tu fe, tienes que traer tu dinero adelante. Y si directo lo metes a mi billetera, mejor es.
Y ese es el movimiento evangélico moderno. ¿Se da cuenta? Atribuyéndose ellos, leyendo, acá dice que envió a sanar, envió a echar fuera demonios, por lo tanto, yo soy su discípulo y a mí también me está instruyendo. No, lee claramente, no dice. Cogió a sus 12 discípulos, habiendo reunido a sus 12. ¿Cuánto dice? 12. A ellos les dio ¿qué cosa? Y eso ocurrió después, hermano. Pero incluso en este momento, estos discípulos todavía están medio con la comprensión del evangelio un tanto oscura, no la están entendiendo muy bien. Pero el Señor Jesús había llamado a esos 12 para que después que Cristo ascienda, después de su crucifixión, ascienda, sean ellos los encargados de poner el fundamento apostólico. Es decir, al formarse la iglesia de manera institucional, ellos serían los enviados de Dios con poder y autoridad, como Cristo les había dado, de hacer milagros, señales y prodigios y de escribir la palabra de Dios o predicar el mensaje del evangelio, y entonces la gente creería. Una vez que eso ocurrió, la historia nos lo demuestra, la misma Biblia, la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, nos demuestra que estos discípulos que tenían el poder de sanar enfermos y echar fuera demonios, incluso ese poder el Señor comenzó a quitárselo conforme avanzó en el tiempo. Ya no lo tenían como lo tenían inicialmente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya estaba siendo escrita y quien tenía que tomar notoriedad no eran los milagros y prodigios, no era el sensacionalismo, era ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y una vez que quedó escrita, completa, Apocalipsis nos muestra el apóstol Juan, el último de los apóstoles, cuando escribe, él dice, cualquiera que aumente palabras a esta profecía, el Señor aumentará las plagas de este libro sobre esa persona. Y cualquiera que quite palabras de esta profecía, el Señor quitará su nombre del libro de la vida. Es decir, sea que tú aumentes a la palabra de Dios, o sea que tú quites a la palabra de Dios, te va muy mal, está diciendo el apóstol Juan. ¿Se da cuenta? Te va muy mal. Porque una vez que los apóstoles terminaron de escribir la palabra de Dios que ahora tenemos, entonces ya no necesitaban más milagros, señales y prodigios. No se necesita eso. No. Pero la gran confusión viene cuando piensan que esta instrucción es personal, es para ti. Tú lees y dices, a mí me está diciendo. ¿Y por qué no tomas eso cuando dice, fue al huerto y se ahorcó? Y cuando Jesús dice, ve tú y haz lo mismo, ¿no? Cuando en otro texto, ¿no? ¿Por qué no lo unen así? Si les gusta distorsionar el mensaje y cambiar una cosa por otra, ¿por qué no unen eso y dicen, esto el Señor me está hablando? No es la manera de acercarnos a la Biblia. La Biblia debe ser leída en su contexto y todo ello, ¿sí? Ahora, entonces, si te das cuenta, estas instrucciones no son instrucciones para ti o para mí. Jesús tenía muchos más discípulos en ese momento. Tenía mucha gente siguiéndole. Tenía hombres y mujeres, pero Jesús dio estas instrucciones solamente ¿a quiénes? A los 12. Así que no fue para todos los discípulos. Y luego incluso tú vas a notar, si sigues leyendo Lucas, incluso de manera contextual, los otros evangelios también, vas a notar que incluso lo que se les ordenó hacer, no lo hacen ni siquiera en los capítulos después. No está sucediendo eso. No está pasando eso. Sino que eso fue como un anuncio del servicio público, pero por tiempo limitado, nada más. Sería limitado. Y ese poder que estaban manifestando los apóstoles era como un semáforo o una flecha que tenía que apuntar diciendo, el Mesías está aquí. Porque cuando es que iban a ocurrir estos milagros, estas señales, estos prodigios en el pueblo de Israel, estaba estipulado en el Antiguo Testamento que eso ocurriría cuando el Mesías vendría. Y entonces
los milagros que se están dando, incluso a través de los apóstoles, están apuntando, el Mesías está aquí. Eso era. Pero claro, hay algo que sí compartimos con estos apóstoles que fueron a predicar el mensaje del Evangelio. Y nos sucede también a nosotros. Algunos reciben el mensaje y algunos no lo reciben. Y algunos que no nos reciben el mensaje, bueno, también no nos reciben a nosotros y entonces también rechazan a Cristo. Tú sabes que como creyente, cuando vas a predicar el mensaje del Evangelio, cuando vas a hablarle del amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús a los demás, tú sabes que cuando predicas y compartes la palabra de Dios con tus amigos, bien sabes que no siempre vas a ser aceptado. No siempre te aceptarán lo que tú traes como el mensaje de Dios. Te van a rechazar. A los discípulos lo hicieron. Al mismo Cristo lo rechazaron. No tenemos nosotros por qué sentirnos, ay, ya no voy a predicar, ya no voy a invitar a nadie porque me fallan nomás. No, si a Cristo lo rechazaron, ¿qué esperas? ¿Que no lo hagan contigo? No es así. Pero claro, nosotros queremos, a pesar del rechazo que la gente pueda tener para con nosotros, nosotros tenemos el deseo de querer seguir contando el mensaje, contándole a todo el mundo. Queremos que sepan todo el mundo la gran verdad sobre nuestro Creador, sobre su amor entregado para con nosotros y la forma en cómo Él ha perdonado nuestros pecados, enviando a la segunda persona de la Trinidad, al mismísimo Dios, a Cristo, a Jesús, lo envió a la tierra a morir en una cruz. Así es como Dios nos amó, así es como nos perdonó nuestros pecados. Nosotros anhelamos, así como los discípulos salieron a predicar, anhelamos que todos escuchen ese mensaje. Anhelamos que todos puedan prestar atención y después de prestar atención puedan obrar en respuesta a ese mensaje. Esa es la razón por la cual estamos aquí en estos momentos. Miren ustedes, nosotros creemos fielmente que una vez que hemos creído en Cristo, somos salvados. Y cuando muramos estaremos en la presencia del Señor para siempre. Eso es lo que creemos porque la Biblia enseña eso. Ok, y sabemos también que estar en la presencia de nuestro Dios es lo mejor. Perdónenme, no quiero que se ofendan, pero la compañía de ustedes no es tan hermosa como la compañía de Cristo, de manera personal, de manera ahí con Él, de manera literal con su presencia. Eso que manifiestan todos aquellos que han muerto en Cristo, la presencia a ir con Él para siempre. Nosotros creemos que eso es una verdad. Por lo tanto, sabemos, porque dice las Escrituras, que el morir es ganancia para nosotros. Por lo tanto, los creyentes no le tememos a la muerte. Aunque lo que siguen, por ejemplo, yo les puedo contar, en mi caso, a la muerte no le temo al dolor que pudiera experimentar al final de la muerte. A eso sí yo le temo, no voy a negar. El dolor que puede haber por alguna enfermedad terminal y que te lleve pues a doler terriblemente, ¿no? Pero la muerte en sí no, el creyente no teme a la muerte porque sabe que estará con Cristo para siempre. Ok, después de haber dicho eso, entonces el creyente sabe que estar con Cristo es lo mejor. Significa que nos gustaría estar con Cristo en estos momentos. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Morir a este mundo. Es decir, estar con Cristo nosotros consideramos que es lo mejor. No estoy hablando de suicidio, por si acaso. Estoy hablando de eso. Pero sabemos que estar con Cristo es lo mejor. Pero ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón por la cual después de Dios habernos salvado, nos tiene aquí? Me tiene a mí parado aquí. Tiene al coro agarrando un micro y cantando aquí los cánticos hermosos. Al director, al que abrió el culto, nuestro hermano Teo. ¿Por qué es que hacemos todo esto? ¿Por qué hay luces encendidas en un lugar tan alejado, tan oscuro? Hay luces encendidas con un grupo de personas que hemos deseado abrir este local o estar aquí y
tener reuniones semanales. ¿Por qué? Porque queremos que vengas, porque el deseo de nuestro Dios es juntar a muchos más para que escuchen este mensaje. La razón por la que todavía anhelamos mantenernos en este mundo es porque queremos que escuches este mensaje. Por eso cuando alguien te invita, presta mucha atención, te está amando verdaderamente. Cuando alguien te trae a la iglesia, te está amando entrañablemente. Quiere que escuches esta preciosa y hermosa verdad, que hay un Dios que perdona, hay un Dios que salva, hay un Dios que puede resetear tu vida y comenzar de nuevo. Y esta vez de su mano. Los discípulos hicieron eso, salieron y comenzaron a predicar, y ahora nosotros también queremos predicar, ¿no es así? A todo el mundo, porque eso sí es algo que el Señor no solamente le ha dicho a los discípulos. Encontramos otros pasajes que esto es la enseñanza para con todos nosotros, absolutamente para con todos nosotros. Luego, Lucas incluye esta breve parte aquí en los versículos 7 al 9 sobre otro monarca que parece haber sentido una perturbación desconcertante de lo que está ocurriendo ahí, del poder que Cristo está manifestando. Recuerden, echar fuera demonios, sanar enfermos, ¿Dios lo está haciendo ahora? Sí, sí que lo hace, Él es soberano. Sana enfermos, echa fuera demonios, sí lo hace. Lo que no está haciendo es darle poderes especiales a personas como pastores para que ellos vayan y sí o sí oren por enfermos y se sanen. Déjame decirte que los apóstoles, a quienes el Señor instruyó, envió, ellos oraban por enfermedad y sí o sí las personas se sanaban. Oraban por endemoniados y sí o sí los endemoniados se sujetaban. Ellos no tenían que estar diciendo, ¡fuera! ¡Fuera! No tenían que estar haciendo esa locura. No tenían que estar agarrando el micro y soplando. ¿Ha visto eso? ¡Demonio fuera! Malogrando el parlante, ¿no? Sabemos nosotros que así se malogra el parlante. Me van a pegar, hermano. Perdón, Fred. No tenemos que estar haciendo eso. ¿Por qué? Porque el Señor ahora no ha dado esa instrucción a ningún ser humano. No lo ha hecho. Pero las personas se pueden sanar. Claro, la Biblia dice, llama a los ancianos, llama a los hermanos, oren. Usted puede llamarme para orar por un enfermo. Lo hemos hecho muchas veces. Y hemos orado, Padre bendito. Nosotros anhelamos, deseamos que esta persona pueda ser sanada. Pero Señor, esperamos tu voluntad. Si está en tu voluntad sanarlo, sánalo. Y si no está en tu voluntad, Padre Santo, muestra gracia, muestra que esta persona pueda ver tu gracia y tu favor en medio de la enfermedad. Y déjame decirte que muchas veces las personas se han sanado, pero otras veces te cuento, se han muerto. ¿Por qué? Porque ningún ser humano tiene el poder ahora, dado por Dios, para orar por enfermos y sí o sí se sanen. Eso solamente ocurría, ¿saben cuándo? Con los apóstoles. A nosotros nos dice que oremos, sí, pero confiando y esperando su voluntad. Por eso nosotros no tenemos que estar, David, declaro sanidad ahora. No, 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 no. No hacemos eso. No lo hacemos. Usted se da cuenta. Los que dicen que tienen ese poder necesitan un auditorio grande para que mucha gente de la multitud salgan, unos cuantos a dar testimonio, y de esos cuantos son como testimonios para los demás y sigan creyendo esta mentira. Porque cuando son poquitos, no hay mucho, pues no hay mucho a quien engañar, no hay muchos que se condicionan. Se requiere mucho, se requieren campañas grandes, masivas, donde aparezca siquiera 1, 2, 3, 4 que esté condicionado y piense que de verdad se ha sanado. Y entonces los hagan hablar en el público y todo eso. Pero Dios no ha dado eso en estos tiempos. Nos ha llamado a esperar en su voluntad.
Si estás enfermo, pide al Señor, llámanos y oraremos. Pero déjame decirte que lo que el Señor desea principalmente, es que puedas confiar en que muerto o vivo, sano o enfermo, estás en las manos de Él. Eso es mejor. No tienes por qué tenerle miedo a la muerte pactando con enlace, por ejemplo. Yo he conocido una persona muy fiel al Señor hasta donde la conocí. Cuando cayó enferma, no creía nada de enlace. Cuando cayó enferma, comenzó a vender hasta su casa, comenzó a vender sus cosas y llamó a enlace en su desesperación para darle dinero para que oren por su enfermedad. Y no pasó eso. No se sanó. Más bien se quedó sin dinero, enviando dinero a los telepredicadores. Eso surge de malinterpretar el texto. No tenemos el poder de orar y decir, sé sano, y tú sí o sí te sanas. Pero sí podemos venir con fe a pedirle al Señor que te sane, y el Señor soberanamente te va a sanar. Pero en otras ocasiones, como nos ha ocurrido, el Señor ha dicho, no, esta vez no voy a sanar. Y no tiene nada que ver con la fe del predicador o del pastor. Tiene que ver con que Él ha decidido sí o no. Punto. Esperamos y confiamos en Él. ¿Amén? ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro? El texto claramente dice a los apóstoles. Usted revisa el libro de los Hechos y se da cuenta que eran los apóstoles quienes hacían eso. Pero conforme avanza la historia de la iglesia en Hechos, nosotros encontramos que los apóstoles comienzan a ya no tener ese poder. Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo estaba enfermo, él oró y no se sanó. El apóstol Pablo tenía colaboradores y esos colaboradores muchas veces no le acompañaron a predicar el evangelio porque estaban enfermos. Pregunta, ¿por qué? Si era el apóstol. Porque ya la palabra de Dios estaba siendo escrita. El poder que se les dio a los apóstoles momentáneamente, por un tiempo, comenzó a decaer y la palabra de Dios comenzó a tomar más notoriedad, como así debe ser. ¿Amén? Muy bien, entonces ahora vemos el versículo 7 al 9. Miren ustedes, un tetrarca, dice, Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían a algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Ahora, algo está sucediendo debido a Jesús. Entonces, Herodes el tetrarca, que también se le conocía como Herodes Antipas, fue uno de los hijos de Herodes el Grande, que se menciona al principio del Evangelio de Lucas, cuando nace Cristo, que quería matar a Jesús, ¿no es así? 30 años antes. Por eso cuando tú lees Herodes, ¿era el mismo Herodes? No, no es el mismo Herodes. Uno es Herodes el Grande, su hijo, el de aquí, es Herodes el tetrarca o Herodes Antipas también, ¿sí? Hay una diferencia aquí de 30 años, no se olviden, aproximadamente. Entonces, este Herodes, el hijo de Herodes que quería matar a Jesús, este Herodes sintió curiosidad y estaba completamente preocupado. Él obviamente, al parecer, tenía la conciencia culpable. Él había matado a Juan el Bautista. Lo había hecho decapitar. Él estaba completamente preocupado. Y entonces el versículo 9 hace la pregunta que es realmente el tema del Evangelio de Lucas. Y la pregunta es, ¿quién es este? ¿Quién es este? Esa es la pregunta que él hace. ¿Quién es, pues, es este? Refiriéndose a Jesús. Si se dan cuenta, la misma pregunta habían hecho los discípulos en el capítulo 8, versículo 25, cuando Jesús calmó la tormenta. Unos discípulos decían a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Lucas, una vez más, usa esta pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es esta persona que hace estas cosas? Lo dijeron sus discípulos, lo estaba diciendo la gente, y ahora una autoridad también se hizo esta pregunta.
¿Quién es este? Ahora, eso es muy importante. Preguntarnos, ¿quién es este? ¿A quién se refiere? A Jesús. ¿Quién es este Jesús? Es muy importante. No puedes irte de aquí sin conocer quién es Jesús. Aquí hay un hombre que está preguntándose, ¿quién es? ¿Quién es esta persona? Ahora, Herodes no estaba escuchando acerca de los milagros de Jesús en realidad. Él no solamente estaba escuchando algunas opiniones de algunas personas, sino que, y tampoco estaba él viendo un número mayor de Galileos que estaban anunciando a Jesús como el Mesías, el Rey que Dios ha llamado. No, tampoco, no está ocurriendo eso. Él está escuchando relatos de personas que estaban diciendo, mi tío ha sido sanado. Oye, ¿te acuerdas? Ese loco, ese endemoniado que paraba por ahí él ha sido sanado. Ese tipo de cosas él estaba escuchando. Este hombre endemoniado por muchos años, por décadas, ese hombre está sanado y él está escuchando. Ha sido completamente liberado. Eso es lo que él está escuchando. El contexto nos lleva a ver eso. Estaba escuchando testimonios de personas. Pero no solamente ahora era Jesús, ahora sus discípulos también están haciendo estas cosas y él se estaba informando de esto. Estaban sanando personas, estaban alimentando personas y en algunos casos incluso Jesús había resucitado a los muertos. Él está escuchando esto. Él no tiene interés de pensar que este es el Mesías que Dios ha enviado. Él solo está escuchando los milagros, las cosas que están ocurriendo. Entonces Herodes se pregunta, ¿quién es este? No lo reconoce. No lo reconoce. Ahora, yo creo que te puedes dar cuenta que así seas una autoridad, pero que no tiene el Espíritu Santo, así seas autoridad, no te garantiza una percepción espiritual. Así tengas dinero, así tengas posición académica, así seas muy inteligente, no te garantiza que tus ojos espirituales estén abiertos para ver la realidad de quién es Jesús. Aquí hay un hombre, autoridad sobre Judea, autoridad aquí, y no está viendo quién es Jesús. Si tú no eres cristiano, una buena pregunta que debes hacerte hoy es, ¿quién es Jesús? Y es necesario que sea respondido. Ahora, el último relato que consideraremos, nosotros encontramos que Jesús está alimentando a 5,000 personas. Recuerden que estamos viendo estos pasajes de manera panorámica. Si quisiéramos abordarlo pedazos por pedazos, eso es otro asunto, ¿no? Otros sermones. Estamos viendo de manera contextual. Y ahora Jesús alimenta a 5,000 personas. Mira, los israelitas aquí, porque estos son israelitas, no son gentiles, estos israelitas están siguiendo a Jesús al desierto. ¿Se dan cuenta? Específicamente a Betsaida, que era un pequeño pueblo ahí de pescadores, a una hora aproximadamente de Capernaum, a una hora de caminata a Capernaum. De aquí a una hora, ¿a dónde llegas caminando? ¿Naranjillo será? ¿Más? No creo que sea Pumahuasi, muy lejos. Santa Rosa y Chapaquía sería, ¿no? Santa Rosa y Chapaquía. Pues. Creo que caminamos a razón de 4 kilómetros por hora, creo, ¿no? Algo así, ¿no? ¿O no? No, más, ¿no? 7 kilómetros por hora aproximadamente. 5 aproximadamente, ¿no? Ok, 5 kilómetros por hora. No, Yoisita se va a dar su examen, que el Señor la bendiga. Muy bien, entonces, esto está pues a una hora de camino, ¿no? De Capernaum. Y escuchen, ¿ah? Escuchen lo que dice ahí. El texto, por favor. Versículo 12. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Jesús les está enseñando, Él está sanando a algunos, ahora necesitan comida y entonces Jesús los va a alimentar de manera sobrenatural. Solamente Dios puede hacer eso, hermanos. Eso no puede hacer ningún ser humano. Y los va a alimentar de manera sobrenatural. Lucas capítulo 9, versículo
10 dice lo siguiente. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto, a la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y Jesús les dijo: dadles vosotros de comer. ¿Por qué Jesús les dice eso? Están en el desierto, 5,000 varones, en total casi 10,000 personas, con mujeres y niños. Y Jesús les dice: no tienen que comer, mándalos, que vayan a sus casas. Y Jesús dice: dadles de comer. ¿Por qué les dice Jesús eso? Creo que está claro, porque Jesús sabía que ellos no tenían con qué darles de comer. ¿Se dan cuenta? Sencillo el asunto. ¿Por qué Jesús les dice: denle ustedes de comer? ¿Por qué? Jesús sabía muy bien que ellos no tenían con qué darles de comer. Por eso lo hizo. Estaba dejando en claro algo importante. Estaba subrayando algo muy grande. Jesús aquí está siendo audaz. Les está diciendo que hagan algo que ellos, por el cual no tenían poder para hacer. Jesús les está diciendo: hagan algo, y ellos no tenían el poder para hacer ese algo. Eso está quedando bien claro. Denles de comer, y ellos entienden: no podemos. Espérate, estos son apóstoles, estos son discípulos a quienes Jesús les ha dado autoridad de sanar enfermos, echar fuera demonios, y ya lo habían hecho anteriormente. Claro que Jesús fue deliberado al hacer esto, hermano. Los lleva al desierto a propósito. Había enseñado hasta tarde en el día a propósito, y sabía exactamente lo que estaba pasando. La gente está con hambre y ya está cayendo la noche. Ahora, lo curioso es que estas son las personas que usted ve en el versículo 10. Estos discípulos son estos que en el versículo 10 están prácticamente jactándose porque habían regresado después de que el Señor les había dado la autoridad de hacer esas cosas. Usted ve el paralelo a esto en los otros evangelios y usted se da cuenta que ellos regresan gozosos. Los demonios se nos sujetan. ¡Wow! Dicen los apóstoles. ¿Se acuerdan? Acá lo está diciendo de una manera más resumida, no muestra eso, pero si usted revisa los otros evangelios, estos discípulos son los que dicen: hemos regresado de echar fuera demonios. ¡Wow! Tú no sabes, Señor, se nos sujetan los demonios. Están gozosos y Jesús les dice: gócense de que su nombre esté escrito en los libros de la vida, no de estar sanando a la gente, de estar echando fuera demonios. Esa es una señal que demuestra que yo estoy aquí, no es una señal para ustedes. ¿Se dan cuenta? Versículo 10 dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. ¿Se dan cuenta? Gozosos, medio jactanciosos. Así que ahora Él está trayendo a esta gente, incluso los está trayendo después de que los apóstoles habían hecho muchas señales, milagros y prodigios. Y Él les dice a estos hombres empoderados, a estos hombres, a estos apóstoles llenos de poder, les dice: dadles de comer. Y ellos saben que no pueden hacer eso. ¿Se dan cuenta? Pregunta: ¿en qué se convierte la necesidad del pueblo y la evidente incapacidad de los discípulos para satisfacer esa necesidad? ¿En qué se convierte? Aquí hay algo evidente: la necesidad del pueblo. ¿Qué más es evidente? Incapacidad de los discípulos para satisfacer la necesidad de la gente. Ningún pastor puede satisfacer tu necesidad. Ningún hombre puede satisfacer tu necesidad. ¿Tienes necesidad? Claro que sí. La humanidad entera tiene necesidad, pero esa necesidad no lo puede satisfacer ni un hombre, ni tu enamorado, ni tus estudios, ni tu trabajo,
ni tus padres, ni tus hijos, ni Pancracio, ni Juan Nacha, nadie. Acá hay una necesidad que no puede ser satisfecha. Hay hombres que no pueden suplir esta necesidad. Y lo que encuentra entonces Dios o ha guiado al pueblo a una oportunidad para que Él, solo Él, sea quien muestre su poder. Y así es en nuestras vidas, hermano. Nuestras debilidades se convierten en la plataforma para que al final el Señor muestre que Él es el que tiene la fuerza y tú no. Eso es algo que constantemente el Señor hace en nuestras vidas, hermano. ¿Estás enfrentando algo en particular en tu vida, un desafío en tu confianza con Cristo hoy o en Cristo hoy? ¿Te estás sintiendo impotente en alguna situación de tu vida? Y como un judío, como este judío, estás tal vez hambriento. Este judío está hambriento en el desierto, sin comida, sin supermercados, y solamente están escuchando al maestro. No hay forma de quedarse, de alimentarse. No hay forma de hacerlo. Pero lo que encontramos es que de manera increíble nuestro Dios suple las necesidades dándole lo que los seres humanos no pueden hacer. Dándole el alimento, saciando sus necesidades, algo que incluso estos futuros pastores, apóstoles, tampoco iban a poder hacer. Hermanos, jamás centres tu mirada en hombres. Si lo haces, estás cayendo en idolatría. No pongas tu confianza en los hombres. En tu debilidad. Es cierto que el Señor nos ha puesto a nosotros, tus hermanos en la iglesia, y a mí como pastor y a los líderes, como líderes de la iglesia, para que puedas acercarnos a nosotros y orar por ti. Pero en última instancia, en realidad, que el único que puede satisfacer tus necesidades emocionales, tus necesidades personales, es solamente Dios. Cual sea el desierto que estés pasando, solo puedes acudir a Dios, porque solo Él puede suplir lo que necesitas. Solo Él. Si se dan cuenta, Jesús hace un milagro impresionante, de tal manera que cuando Él provee en medio del desierto, la provisión de Cristo es abundante, es más que suficiente. Así que nuestro Señor está demostrando, yo puedo satisfacer y no solamente satisfacer, puedo hacer algo más que dejar satisfecho a las personas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Señor, al satisfacer sus necesidades, al satisfacer el hambre aquí de los que están en el desierto, ellos se satisfacen, pero luego encuentran que han juntado muchísimo más, 12 cestos, dice aquí. Saben, la oración de todo buen cristiano debe incluir la petición a Dios para que les provea en lugares donde se sientan débiles. El problema de nosotros los cristianos es que muchas veces nos sentimos muy fuertes. Y eso es algo que al Señor siempre quiere destrozar. Cuanto más te sientas fuerte, menos podrás tú ver la obra del Espíritu Santo en tu vida. No es que no lo pueda hacer, sino que el Señor trabaja con aquellos que se sienten débiles, no con aquellos que se sienten fuertes. Pastor, yo no me siento fuerte. No, yo sé que dependo del Señor. A ver, pregúntate, ¿estás orando constantemente? Los débiles lo hacen. Los fuertes no lo hacen. Los que se sienten fuertes están haciendo cualquier otra cosa, menos orar. Leer las escrituras, meditar en su palabra diariamente, en tu mente, o cuando manejas, o cuando estás en tu casa, o donde sea. Estás meditando en su palabra constantemente, porque los que se sienten débiles lo hacen, porque saben que el día que lo dejan de hacer, de alguna u otra manera, pueden tropezar y caer a lugares muy profundos, en pecado. Debes orar si cuando de repente las cosas están como que no está ocurriendo nada y te estás sintiendo muy fuerte. Una de tus oraciones debe ser, Señor, ponme en un lugar
en el cual yo reconozca mi debilidad. Y entonces, hermano, es donde el Señor muestra su fortaleza. Oro para que el Señor te proporcione lugares como estos, lugares en donde los necesites, lugares en donde tú clames y digas, necesito, Señor, de ti. Sé que solamente tú puedes venir a mí en ayuda. Nunca rechaces las dificultades que el Señor envía a tu vida. No lo hagas. En esas necesidades que comienzas a observar en tu vida, tú debes reconocer, hay un Dios que provee, hay un Dios que sostiene, hay un Dios que te recibe con brazos abiertos, hay un Dios lleno de misericordia. Está dispuesto a obrar en tu vida cuando tú reconoces que eres débil y que lo necesitas. Cuando lo necesites, Él estará ahí. El asunto es, ¿lo necesitas? Nosotros los creyentes lo necesitamos fervientemente. El apóstol Pablo lo necesitaba fuertemente, intensamente, verdaderamente. Los incrédulos no lo necesitan. ¿Cuál de ellos eres tú? La debilidad es un maravilloso lugar donde el Señor puede ministrar, hermano. Tu enfermedad es un maravilloso momento, un maravilloso estado en el cual el Señor puede glorificarse y ministrar a través de traerte la tranquilidad. No estoy diciendo que te va a sanar necesariamente, aunque Dios lo puede hacer, sino que poder ministrarte de su verdadero amor, aun cuando no te sana. Porque cuando eres débil, entonces ahí es donde comienza la fortaleza para el creyente. Nuestro Dios es especialista en hacer cosas de cosas pequeñas, ¿no? 5 panes, 5 panes, 5 peces. Y llegó a alimentar a multitud. Saben, el Señor siempre va a obtener gloria para sí mismo en su iglesia. Y sabes, entonces para cada uno de nosotros, cada circunstancia en la que te atravieses, es una oportunidad para que tú le des gloria a Dios, sabiendo que Él provee abundantemente de paz, de bondad, de gozo a nuestros corazones. Y eso es algo que el mundo no puede dar. El mundo piensa que la paz es la ausencia de guerra, es la ausencia de conflictos. No es así. La paz es algo que viene a ti como consecuencia de estar en comunión con Dios y hacer su voluntad. Te pregunto otra vez, ¿estás viendo quién es Jesús? Miren ustedes, es el que habla y demanda que le obedezcas. Y luego nos da el ejemplo. La naturaleza obedece, los demonios obedecen, las enfermedades obedecen, la muerte obedece. Y alguien puede volver a la vida. Y entonces el evangelista Lucas, a través de estos pasajes, nos está llevando a que tú y yo nos preguntemos, ¿quién es este que está haciendo estas cosas? Y podamos responder fuertemente, con convicción, este es el Hijo de Dios. Este es aquel que ha venido a salvarnos. Este es aquel a quien verdaderamente necesito ver, necesito postrarme delante de él para poder alcanzar su perdón, su bondad, su misericordia. Si te das cuenta, a lo largo de los sermones hemos visto que con su palabra, él llama a que obedezcamos su palabra. Hemos visto cómo la creación obedece su palabra. Y ahora vemos, con esta historia final de la alimentación de los 5,000, que él, en medio de la necesidad que ningún ser humano puede suplir, él se muestra como aquel que bondadosamente, de manera increíble, puede satisfacer aquello que el hombre no puede hacer. ¿Sabes? El corazón es un mundo es como una maraña entretejida de nudos que están atados.
¿No es así? Usted lo sabe. Caminamos en nuestro día a día sonriéndole a la gente. Los que no conocen a Cristo caminan todos los días sonriéndole a la gente, pero luego se dan cuenta que sus vidas están yendo para abajo. No hay sentido de vida. No hay sentido de lo que haces. No hay propósito en este caminar. Los amigos no te llenan. El enamorado, la enamorada no te llena. El dinero no te llena. La familia no te llena. El corazón es rápido de caer en abismos profundos. Y en medio de esa necesidad, en medio de ese vacío que tú tienes, solo Cristo es el único que se muestra como aquel que puede suplir todas tus necesidades, tus verdaderas necesidades. Y tu mayor necesidad, si tú no lo sabes, es tener comunión con Dios. Ahí es donde comienza la vida. Ahí es donde comienza la vida. ¿Qué había pasado? Unos niños, un niñito tenía unos panes y pescado, ¿no? Algunos piensan que no, aquí no hubo milagros, sino que en realidad aquí varios tenían esos panes y pescados y al final eso es lo que ocurrió. No está ocurriendo eso. Si no, esto no hubiera quedado registrado aquí. Aquí está ocurriendo algo sobrenatural. La comida fue creada para que la gente la comiera, hermanos, porque eso muestra fundamentalmente y de manera única que Jesús tiene poder para crear de la nada, crear todo lo que hizo. Bueno, en este caso no lo hizo de la nada, pero el universo lo creó de la nada. En este caso tiene panes, tiene peces, pero para 10,000 personas, si te das cuenta, él está alimentando milagrosamente a los israelitas del desierto, mostrando el Antiguo Testamento. Eso ya ha ocurrido antes. En el desierto, Yahvé, escuchen ustedes, en el desierto Jehová, el gran yo soy, proveyó para los israelitas maná en el desierto. ¿Se dan cuenta? Y aquí está Yahvé proveyendo pan en el desierto. Jesús es el que proveyó pan en el desierto y está mostrando el del Antiguo Testamento. Ese soy yo. Ese soy yo. Y esto entonces obviamente lo están entendiendo aquellos que están experimentando. Pero lo curioso es que esto está sucediendo justo antes. Si revisa usted el texto, está ocurriendo justo antes de que Pedro lo niegue. Versículo 18. Eso es importante. El próximo mensaje no se lo tiene que perder. Está ocurriendo justo antes de que Pedro lo niegue, hermano. Increíble. A pesar de que justo antes de la confesión de Pedro, no que lo niegue, antes de la confesión de Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, justo antes está ocurriendo. Es como una gota que colma el vaso de la ignorancia de Pedro y de los demás discípulos acerca de quién es Jesús. Alimentando a la nación de Israel en el desierto, supliendo sus necesidades del pueblo tan plenamente, todos quedan satisfechos. Debieron haberlo reconocido por completo. Pedro lo hace en el siguiente pasaje, pero luego usted encuentra a Pedro negando a Jesús cuando Cristo fue llevado, capturado. Y curioso, sobró mucha comida. ¿Cuántos cestos sobraron? Las 12 tribus plenamente satisfechas, hermano. En el Antiguo Testamento las 12 tribus estaban satisfechas. Y acá sobraron 12 cestos. ¿Te diste cuenta? Jesucristo es el Mesías. Él ha venido a proveer todo lo que el pueblo de Dios necesita. A todas sus tribus, a todo su pueblo. Y aún así, Él está mostrando, cuando Él provee, sobrará más. Esa es la provisión que Dios tiene.
Tu corazón no debe estar en angustia, no debe estar en tormento. Tu corazón no ha sido creado para vivir en ese estado de necesidad, de vacío. Ha sido creado para vivir en comunión con Dios. Cristo satisfaciendo tu corazón con paz, con gozo, con su carácter, con su presencia en tu vida. Y sabes, cuando lo haga, Él no te va a dar de a poco, Él te va a satisfacer abundantemente. Eso es lo que nosotros los creyentes experimentamos. ¿Tenemos problemas? Claro, muchos, hermanos. Pero hay algo que el corazón tiene. Viene a Cristo abundantemente. Hay paz, hay gozo, hay tranquilidad. Pero por sobre todo, hay paz para con Dios. Hay comunión con Dios. Hay perdón de pecados. Y eso es lo que tú debes conocer. Ponte de pie. Incluso Cristo dijo, el que no me come y no me bebe, no tiene parte conmigo. Increíble, ¿no? Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que tu alma está necesitando. Y durante mucho tiempo seguramente has estado preocupado, angustiado. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué este vacío? Es que tu corazón solamente tiene un asiento para ser sentado. Tiene una forma, tiene un modelo, tiene la forma en la que solamente Cristo puede caber ahí. Intenta sentar con dinero, con mujeres, con hombres, con reputación, con hijos, con lo que sea, y tu corazón todavía seguirá satisfecho. Pero en esta noche puedes venir delante de Cristo y decirle, Señor, sé mi Señor en esta noche. Ven a morar a mi vida. Ven a posarte en mi corazón. Y entonces desde ahora y para siempre experimentarás aquello que nunca lo hiciste y que estabas buscando sin darte cuenta. La presencia de Dios en tu vida, en comunión con Dios, perdonando tus pecados y viviendo para Él por los siglos de los siglos. ¿Estás viendo a Jesús como tu Rey? ¿Estás viendo a Jesús como tu Señor? ¿O solamente estás viendo a Jesús como sanador? Como alguien que te puede proveer materialmente. No, míralo como lo que es el Rey del universo que demanda que tu vida comience a vivir para la gloria del Señor. Reconócelo como Rey. Eso es lo que a eso es lo que Mateo nos está llevando. Como el Hijo de Dios, hombre, verdaderamente Dios, entregado en la cruz por nuestros pecados. Padre Celestial, gracias, porque a nosotros, tus hijos, nos has mostrado ese amor que tanto buscaba nuestra alma y lo buscaba buscando satisfacerlo a través de las cosas que este mundo ofrece. Hemos pensado en el pasado que nuestra vida lo que necesita es el amor humano y hemos corrido tras el amor humano. Hemos pensado que nuestra vida necesita dinero y hemos corrido tras las riquezas, esclavizados. Hemos pensado que nuestra vida lo que requiere, lo que necesita para ser feliz es una vida llena de salud o una vida llena de éxito, de prosperidad, de notoriedad. Pero Padre Santo, podemos ver que nada de eso puede satisfacer nuestros corazones. Que nuestros corazones solamente tienen tu forma, para que seas tú sentándote en nosotros, sobre nosotros, guiándonos, siendo nuestro Señor y para siempre. Padre, guía a aquellos que no te conocen, a arrepentirse de sus pecados, a confiar de que realmente en ti hay perdón de todos, absolutamente todos sus pecados. Que tú esperas arrepentimiento y creer en ti como el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados en la cruz para perdonarnos y volvernos a reconciliación con el Padre. Que de ahora y para siempre
Padre bendito, si es posible, uno en esta noche pueda creer salvíficamente. Permite que así sea. Obra soberanamente, según tu soberana voluntad, para que te conozca, para que te ame, para que te sirva, para que te adore, para que cumpla el fin por el cual tú le has creado. Gracias, oh amado Padre Santo. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Respondemos al Señor cantando.